¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Gracias por nuevamente acompañarnos en un nuevo capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. En esta jornada de miércoles nos compete hablar de nuestra región, puntualizando también por momentos en la realidad de Antofagasta como ciudad, como comuna, si usted lo quiere, en algunas especificaciones. Vamos a estar hablando cómo seguimos avanzando en materia de desarrollo, cómo está actualmente Antofagasta en comparación a las otras comunas que hacen este entramado a nivel regional. ¿Cuál es el rol de las principales autoridades a nivel regional y también comunal? ¿Cómo el municipio puede proyectar un trabajo cercano y mancomunado con las diferentes autoridades? Pero sobre todo poniendo el hincapié y el punto central, la piedra angular en la comunidad, sus demandas, sus requerimientos, en fin, sus necesidades. Para ello voy a pasar a saludar al panel que me acompaña en esta ocasión, el alcalde justamente de Antofagasta, el señor Sacha Rasmilich. Saludamos también a Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, y a nuestro panelista semanal, el abogado constitucionalista y académico, por lo demás, el señor Alfredo Loyola. A continuación, la invitación queda extendida sobre la mesa para que en esta hora de conversación usted nos acompañe analizando, debatiendo y poniendo también desde su hogar algunos puntos de conversación sobre la mesa. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos introducido al inicio del programa. Vamos a estar hablando de Antofagasta en su totalidad a nivel comunal y también regional. Alcalde, comienzo con usted, partir saludándolo, agradeciendo que tenga el tiempo de visitar acá los estudios de Pulso. A ver, vamos de lleno. En estos meses que usted lleva siendo alcalde de la comuna, ¿con qué se encontró? ¿Con qué Antofagasta actualmente están relacionándose los antofagastinos cuando salen a la calle? ¿Cuál es, en una mirada rápida, un barniz de nuestra ciudad? Gracias por estar, bienvenido. No, muchas gracias, antes que nada, la invitación, Eduardo, Alfredo, Cristian, un gusto estar con usted y también saludar a las personas que nos están viendo en sus casas. La verdad, nos encontramos con una ciudad que estaba bastante dejada. El comentario que se hacía durante la época de la campaña era que Antofagasta estaba una ciudad abandonada prácticamente. Muchos de sus servicios, particularmente municipales, funcionando muy mal, la limpieza de las calles, el tema del alumbrado, muchas incivilidades y básicamente para poder hacer eso tú necesitas que la municipalidad y sus equipos estén trabajando a full. Y lo que no se veía desde afuera antes, pero que logramos darnos cuenta una vez estando adentro, es que el equipo municipal, los funcionarios, estaban muy golpeados. Estaban muy golpeados. Venía saliendo de una administración que fue en muchos aspectos maltratadora. ¿Para qué detallar toda la cantidad de juicios laborales por acoso que de hecho hasta el día de hoy se están tramitando? Entonces, primero fue un nuevo trato, un nuevo compromiso con los funcionarios, con los equipos municipales, de que no iban a haber más malos tratos, y que las cosas habían cambiado. Y eso, créeme que en un lapso súper corto de tiempo, se tradujo en que las mismas personas, en los mismos puestos, empezaron a hacer más y mejores cosas. Bien. Y más contentos de lo que lo estaban haciendo antes. Básicamente un municipio está conformado por solo personas. No es una fábrica donde tú tienes equipos o robots que funcionan autónomamente. Entonces las personas, si tú tienes un funcionario que esté contento y motivado, hace muchas más cosas. Y eso también se hizo finalmente extensivo a los diferentes contratos, los contratistas que tenemos, sobre la basura, la mantención del alumbrado, del riego de las plazas, sin tener que ir a mostrar los dientes al contratista, empezaron a funcionar más rápido, mejor, y hoy día estamos viendo una ciudad, no solamente lo que lo diga yo, sino que lo dicen los vecinos, lo dicen las personas en las redes sociales y en entrevistas, que la ciudad se ve más limpia, que está mejor. Ciertamente que estamos a años luz de lo que se necesita, pero avanzando en el sentido correcto, y aparte hemos ya avanzado harto en lo que es el tema de ordenamiento,
hemos sacado ambulantes de la Plaza Colón, despejamos buena parte de la Plaza del Mercado. Prontamente vamos a entrar en ordenamiento de lo que es el Parque Croacia y otros más. Entonces, se están viendo cambios, pero yo insisto, quiero dejarlo bien claro, esto es un trabajo con mucho apoyo de los funcionarios municipales que han dado vuelta a la página y están trabajando muy motivados. Eso es importante, entendiendo, alcalde, ese contexto global. Cristian, yo, a ver, además de saludarte, quiero llevarte a los datos, porque tú diriges un instituto que analiza, ¿no? Que intenta también diagnosticar la realidad de Antofagasta. Este análisis más rápido que podemos hacer más de refilón en algunos casos, se complementa con la percepción, sientes tú, de la gente, de la ciudadanía, porque a veces, claro, están las estadísticas, está el dato, el número, que es frío, que es un dato duro, pero muchas veces contrasta con la sensación en la calle de la gente. Estamos mejorando como Antofagasta en el último tiempo, estamos un poco estancados, incluso ampliando la comparación con las demás comunas de la región. Bienvenido, gracias por estar también. Bueno, muchas gracias por invitarme a saludar al alcalde, ¿no es cierto? Bueno, yo comparto primero con el alcalde el cómo recibió el municipio. Yo creo que fueron 4 años perdidos. El tema es que un gobierno no se queda pegado en la foto del periodo en que fue elegido el anterior alcalde, sino que en el fondo puede incluso retroceder en algunas dimensiones si no se hace nada. Y como no se hizo nada, hubieron indicadores que se desmejoraron, que requieren gobiernos activos, dijéramos, para sostener la situación que tiene. Y eso uno lo puede ver en lo que pasó con la pobreza en Antofagasta, el estudio longitudinal, que es el que nosotros elaboramos en conjunto con el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica de Santiago. ¿No es cierto? Lo que muestra es que la pobreza ya en la ciudad, en la comuna de Antofagasta, aumentó desde el 7 al 12%. ¿Ya? Y si le pones campamento, y perdón, el gran actor, el gran factor hoy día que afecta a la comuna es el factor campamento. Hoy día siguieron creciendo los campamentos. Entre el anterior censo de techo y de 2022-2023 y el actual 2024-2025, las familias que viven en campamento aumentaron en más de un 22%. Ya eso significa que hay 10.000 familias viviendo en campamento hoy día en la ciudad. Eso, si uno lo multiplica por 4, son 40.000 personas. Esas personas hoy día, dada su situación, están impactando la pobreza, están impactando la informalidad que hoy día estamos viendo, ya están impactando los campamentos. ¿Ya? Entonces, yo lo que creo que sí, que hubo un retroceso, los números lo están mostrando, ya durante esos 4 años, ¿no es cierto?, que fueron perdidos para la ciudad de Antofagasta, pero yo pienso que había un muy buen comienzo con el actual alcalde. Gracias, doctor. Alfredo, te saludo también agradeciendo que siempre nos estés acompañando acá en nuestra pantalla. A ver, son varios puntos de retroceso y avance, luces y sombra en algunos casos en Antofagasta. No sé también desde tu óptica, ¿dónde podemos entrar a buscar ciertas responsabilidades, no de lo que se hizo o se dejó de hacer en el pasado, sino que dónde estarían los actores competentes hoy en día para sacar adelante a Antofagasta en esas brechas que se fueron lamentablemente profundizando en el último tiempo? Además de la última alcaldía que hubo, entre medio vivimos una pandemia, previo a eso tuvimos un estallido social que hizo alicaer varias cosas de Antofagasta y las fue dejando ahí a los tumbos. Bienvenido, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. De hecho, estábamos conversando con Cristian. Efectivamente, acá los órgano importante para poder controlar esto son precisamente las autoridades, desde el municipio hasta el GORE y la delegada presidencial. Entonces, lo importante acá para poder llevar a cabo y llevar adelante el desarrollo y el crecimiento de Antofagasta implica que exista una correcta, una eficiente coordinación entre las autoridades. Por eso es sumamente importante que el señor alcalde con el señor gobernador y la delegada presidencial exista una buena relación, que exista un buen diálogo y que exista una coordinación eficiente para poder solucionar los grandes problemas. ¿Cuáles son las percepciones que tiene la ciudadanía de Antofagasta actualmente? ¿Cuáles son los principales problemas? Precisamente el asunto de los campamentos, la pobreza, la marginalidad y también lo que hemos visto en las crisis de seguridad. Aún añora el Antofagasta de hace 20 años, donde uno podía estar a las 9 de la noche y el centro tenía vida. Ahora ya a las 7 de la tarde seguimos nosotros en una situación conflictiva donde nos encontramos con esa percepción de inseguridad.
Entonces, por lo mismo, yo entiendo también el asunto del señor alcalde, que encontró un municipio con muchos problemas y se agradece que exista un trato, el factor humano sea sumamente importante y que se mejoren las relaciones con los funcionarios. Eso es muy importante y se agradece mucho la labor del señor alcalde partiendo en buenos términos con el municipio. A ver, alcalde, hay varias cosas sobre la mesa, me imagino, para tratar de armar este rompecabezas, ¿no? Una de las preocupaciones grandes en Antofagasta tenía que ver con la salud, con el tema de la APS, de la ampliación de algunos beneficios estatales, incluso a nivel más local, pero otro tiene que ver con la educación, salud y educación dentro de varios factores. ¿Con qué se ha encontrado usted en ello y cómo se está trabajando, por ejemplo, cuando estamos a puertas, ¿no? de hacer este traspaso, de desmunicipalizar nuevamente la educación y que pase a manos del Estado ya el próximo año acá en Antofagasta? O sea, solo para entender un poco los órdenes de magnitud, realmente la gente no lo sabe. La corporación de la CMDS es aproximadamente 10 veces en funcionarios lo que es la municipalidad. Ya. O sea, tenemos 8.400 8.400 funcionarios, 60 establecimientos educacionales. Es la corporación de educación y salud más grande de Chile. ¿Ya? Y el traspaso al SLEP de la educación significa que básicamente va a entregar 3/4 partes, un poco más, de lo que son sus establecimientos, sus flujos de, o sea, movimientos de plata, administración y personal, que son docentes, asistentes de la educación, etc. Yo debo decir que desde el punto de vista de la infraestructura, ciertamente que los establecimientos estaban bastante... son antiguos la mayoría, y algunos nuevos, de hace más de 10 años que no se construye un establecimiento nuevo, pero con un equipo humano muy afiatado, con muchas ganas de demostrar de lo que son capaces. Estamos, de verdad es un año muy complicado, traspasar a 7.000 funcionarios con sus contratos, con las negociaciones, con los gremios, hay que ponerle. Y eso va avanzando bien, pero yo en general la corporación la encontré bien. Lo que es los SFAM, tenemos ciertamente... Tenemos proyectado con la construcción de 4 CESFAM en los próximos años. Estamos buscando, algunos ya tenemos las ubicaciones y otros no. Pero en el fondo los desafíos son grandes. La corporación es una corporación grande, compleja, que la impresión que tengo hasta ahora es que está bien manejada. Sí vamos a llamar a una auditoría como parte de los cambios que hicimos la semana pasada para tranquilidad de todo el mundo. Pero estamos muy enfocados en lo que es el tema de traspaso SLEP. Y durante el verano y hasta el día de hoy echamos a andar este programa para habilitar un nuevo recinto de emergencia, por decirlo así, por los chicos que estaban sin matrícula. El anexo Marta Narea, que está en Prat 921. Estamos esperando un par de resoluciones, tanto de educación como de la dirección de obras, para poder abrirlo finalmente. Entonces, trabajamos muy firme durante el verano en ese punto. Aparte de negociaciones colectivas. Solo un dato. O sea, pasamos el primer marzo sin paro de profesores en Antofagasta en años. En años. ¿Se acuerdan que normalmente entraban a clase y teníamos un mes sin clase? Bueno, este año no fue, y eso es parte también del trabajo que se hizo durante... Alcalde, solamente para redondear esa pregunta, ¿estamos preparados en Antofagasta para el traspaso de los SLEPs, tomando que algunos ejemplos cercanos, como el de Atacama, el de Licancabur, incluso yendo al de Magallanes, al otro extremo del país, no han andado muy bien en la práctica? A ver, en lo que compete al municipio como sostenedor, estamos trabajando de buena manera y a full para entregar bien. Eso que... Quien reciba, o sea, esto es para bailar tango, son 2. O sea, de que esto se siga bien después también va a ser la responsabilidad del Servicio Local de Educación. Hemos tenido reuniones, probablemente vamos a tener que intensificarlas las próximas semanas y meses, pero yo creo que estamos en condiciones de hacer un buen traspaso. Se entiende, Cristian. A ver, vamos también a otro punto que es interesante abordar en cuanto al desarrollo a nivel regional, pero lo mismo así en lo comunal. La temática trabajo, la crisis laboral en Antofagasta ha acrecentado ciertas desigualdades. En algunos estudios que ustedes han podido liderar y entregar a la comunidad, uno ve cierta diferencia en porcentaje. ¿Cómo se analiza actualmente? ¿Cuál es la mirada que tenemos justamente frente a algunas temáticas de trabajo en Antofagasta en base a cómo estamos posicionados en la región también?
Sabes que hubo una buena noticia en el estudio, que hay plena ocupación, 5%. ¿Ya? Pero ese número tiene sus caras y sus sellos. ¿Ya? O sea, plena ocupación, pero detrás de eso hay cifras de informalidad que son muy altas. O sea, 1/3 de la población, y en la comuna de Antofagasta 32, dijéramos 1/3 ya son informales. Ya es población informal, o sea que no está cubierta. Ya, y particularmente, en general, esa población, un porcentaje importante de ella está en los campamentos. Ahí están las mujeres jefas de hogar, ahí están los migrantes, ¿no es cierto?, recién llegados, ahí están personas que no han terminado sus estudios, ¿ya? Y eso alimenta, dijéramos, hoy día la informalidad y que requiere política pública, que no necesariamente pasa solo por el municipio, sino que pasa por soluciones también del gobierno regional, de la delegación, etcétera. Ahí tiene que haber una política más integral ya en el tema. Yo creo que también otro tema es el tema de la brecha entre hombres y mujeres, ya que supera el 20% en materia de ocupación. O sea, y entendiendo que hay un porcentaje importante de esas mujeres que son jefas de hogar. Entonces, que están condenadas como un trabajo informal. La mayoría de ellas, porque son madres, etcétera, no pueden tomar un trabajo formal porque además adolecemos de, yo creo, un número importante de salas cunas. Hoy día en la comuna y en la región, dijéramos, es un tema. Recordar que en el estudio que acabamos de publicar, ¿no es cierto?, la cobertura, ¿no es cierto?, de ese tipo de educación es del 50%. O sea, hay un 50%, ¿no es cierto?, hoy día de niños ya que no está cubierto. ¿Ya? Entonces eso es importante, dijéramos, señalarlo, y que eso alimenta el tema, afecta el tema de la calidad del trabajo, de la calidad laboral de los habitantes de la región y de la ciudad. Sí, tengo una consulta precisamente por el asunto de la realidad del género, ¿cierto? Que las mujeres tienen poco acceso al trabajo. ¿Esto es por la realidad de la región? Considerando que vivimos en una economía monoproductora, la realidad del cobre, un factor donde predomina la labor masculina. ¿Sería un factor la región o hay otras variantes, otros factores que influyen? Yo diría que ese es un factor país, pero efectivamente una región minera. Pero ¿no es precisamente cierto? en la región de Antofagasta. Pero hoy día se están incorporando aceleradamente. Sí, hay que, por ejemplo, celebrar la meta que tiene BHP Billiton del 2030, llegar al 50%, ¿no es cierto?, de sus trabajadores mujeres. Paridad de y el género. resto de la minería, ¿no es cierto?, está haciendo un esfuerzo. Pero lo que también se muestra es que hoy día tenemos una brecha con respecto a la inserción de las mujeres, pero eso también tiene que ir acompañado de políticas públicas como la capacitación. Solo el 9% de los trabajadores se capacita. ¿Me entiendes? Eso es muy poquito. Eso es muy poco, No, eso es muy y por poquito. lo tanto hay que aumentar la capacitación para tener una mayor inserción de las mujeres ya en el trabajo. Probablemente hay que apoyar a que esas mujeres se inserten, ¿no es cierto?, en el mundo laboral, por ejemplo, con el tema de salas cunas, etcétera, ya para que puedan efectivamente tomar trabajos formalizados. Sí. Alcalde, nos vamos a ir a la pausa en un ratito más, pero me quiero quedar con este punto de la conversación, con el trabajo y sobre todo el comercio informal, que es una de las preocupaciones más crecientes, más pujantes en el último tiempo de la comunidad acá a nivel de Antofagasta. ¿Qué estrategias, cómo se está trabajando, al menos desde el municipio, qué planes de acción hay para hacerle frente al comercio informal y tratar de recuperar también el orden en la ciudad, ¿no? Yo quiero hacer una declaración de principios antes. ¿Ya? Primero, ley pareja no es dura. Así que no puedes tener personas que tengan un conjunto de reglas a las cuales se les exigen y a otras personas que no se les exigen nada. Que es el principal reclamo de parte de los diferentes gremios de pymes, de que básicamente por tener un negocio con cortina, los fiscalizan por todos lados, los multan por cualquier cosa y el que está al frente vendiendo en la calle puede vender más barato, por supuesto, porque en el fondo no cumple ninguna de las regulaciones y eso es una competencia desleal. Por lo tanto, acá todos nos tenemos que ceñir a las mismas reglas y yo, que la gente sabe, yo fui director de Cercotec, trabajé con las pymes, trabajé con emprendedores, estamos en un esfuerzo de nivelar hacia arriba.
De nivelar hacia arriba, hemos estado haciendo fiscalizaciones importantes, hemos estado restringiendo mucho, porque efectivamente tienes mucho comercio informal, pero también tenías mucho comercio en la vía pública con permisos del municipio. Nosotros hemos tomado una determinación de empezar a restringir cada vez más los permisos para vender en las veredas. No así en el espacio público, pero particularmente en las veredas, donde genera muchos problemas de obstrucción del tráfico, de personas que andan con niños en coche, en sillas de rueda, que no pueden circular porque se topan con un toldo en la mitad de la vereda. Entonces estamos restringiendo eso, y a las personas cuando nos dicen, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? Yo digo, bueno, le vamos a ofrecer una reubicación, pero en el largo plazo considere que va a tener que arrendar un local en alguna parte. Puede decir, oh, pero que brutal. Bueno, pues ciertamente que comerciar es más barato si no pagas arriendo. O sea, yo acá soy súper drástico en ese sentido. Muchas veces hay una pésima costumbre de ocupar el espacio público y considerar de que prácticamente es gratis. Entonces, obviamente que después vas a vender más barato. Hoy día vender en el espacio público es un muy buen negocio. Sin duda. Entonces, estamos nivelando, equilibrando las reglas del juego. A las personas que necesitan un proceso de transición los vamos a ayudar. Les vamos a dar ciertos tiempos, pero principalmente vamos a ir ordenando para que el comercio se formalice, se retire de las veredas, de las aceras. En algunos espacios públicos, tipo plazas y parques, vamos a destinar ciertos espacios establecidos donde van a tener que pagar sus permisos, pagar sus patentes, cumplir todas las regulaciones. En el caso de los food truck, por ejemplo, los que vendan comida con sus resoluciones sanitarias, todos cumpliendo con las mismas normas. Porque cuando Cristian dice que tenemos pleno empleo, hay una buena oferta de trabajo, y las personas insisten en trabajar en la calle porque probablemente es mejor que cumplir horarios, que tener jefe, te lo dicen. Y dicen, no, es que me conviene más. Entonces, no, tenemos que ordenar las cosas, porque finalmente la ciudad es de todos. Sí. Cuando retiramos a la gente que estaba en la Plaza Colón, porque básicamente le dijimos, acá no pueden estar, se reubicaron y otras personas se empezaron a dedicar a otras cosas. Y eso es normal, esto tiene que ser dinámico. Perfecto. Con esa reflexión también, proyectando lo que va a hacer Antofagasta en tema de comercio informal, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a separar un breve instante y a la vuelta, en el segundo segmento, entramos de lleno a hablar de vulnerabilidad social y crisis económica latente y palpable en Antofagasta. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Lo anunciábamos previo a ese corte. Vamos a estar hablando de la crisis económica, que en algunos casos está bien declarada hace tiempo en Antofagasta. Pero, Cristian, me gustaría reparar en un punto que nos comentaba recién también fuera del aire, que tiene que ver con, una forma distinta de entender esta propuesta que hacía el alcalde con el desalojo y la reubicación, ¿no? Finalmente, este ordenamiento que se pretende con el comercio informal, al menos en las calles más céntricas de la ciudad, por favor, sí, para que nos expliques tu visión. Yo creo que interesante el planteamiento, porque yo creo que hoy día lo que vende, ¿no es cierto?, es que uno aplica mano dura como autoridad y el desalojo. Pero la verdad que esas no son soluciones hoy día, ¿no es cierto? Porque a los 6 meses va a tener el doble de informales en las calles, vendiendo cosas, etcétera. Yo creo que lo que se está ofreciendo, por un lado, es ordenar la ciudad. Sí. Por una parte, ¿no es cierto?, sí, dónde se puede vender y dónde no se puede vender, en qué lugares, etcétera. Pero segundo, yo creo que también se les ofrece una vía para la formalización, ¿ya? Entonces, porque probablemente mucha gente, con el apoyo del gobierno local, probablemente muchos de esos informales van a transformarse en comerciantes formales, ya en el mediano plazo. Yo creo que es una solución que incluso puede ser mucho más barata que lo que significaría entrar en unas políticas de desalojo. Sí, sí, alcalde, por favor. Pero siguiendo la misma línea, pero son importantes las señales. Llevamos muchísimos años donde la autoridad municipal básicamente era, bueno, ya, pucha, es que alcalde. Yo en la primera semana tenía 40 o 50 personas afuera de mi oficina pidiéndome permisos donde ya se les había dicho que no, pero estaban acostumbrados a que el alcalde era como ya, sí, póngase nomás. Yo le dije,
no se puede por ordenanza, ya le dijeron que no, entonces yo le sigo diciendo que no. Entonces ya asumieron que la línea es distinta y la gente incorpora eso, asimila eso y actúa en consecuencia. Entonces básicamente si el alcalde, que es representante de los vecinos, dice que la ciudad tiene que estar más ordenada y que en estos lugares sí, en estos lugares no, y que habla en serio, que no es que un día diga que sí y el otro día diga que no. Uno es parejito, la gente toma sus decisiones finalmente, y eso se agradece porque al final no hay una disputa, no hay una tensión. El alcalde ya le dijo que no le pregunte de nuevo, o acá sí, pero acá sí, ¿bajo qué condiciones? Tiene que pagar lo que cuesta el suelo, Sí. porque no puede ser que arrendar un local te cueste 3 millones de pesos y estar adelante en la calle te cueste 25 mil pesos. Entonces, en fin. A ver, vamos a entrar ya de lleno a conversar sobre el empobrecimiento en algunas comunas, Cristian, de la región, ¿no? Hay caso en Antofagasta y tal, para qué decir en comunas que están un poquito más alejadas del centro de la región, donde, claro, cada una con sus criterios de análisis particulares que responden a esas demandas, a esos requerimientos, pero se puede sentir quizás en la percepción de la gente a través del análisis de cifras que Antofagasta ha ido disminuyendo post pandemia en algunos puntos, por ejemplo, como el crecimiento económico. Hay políticas que apunten a ello en tu visión. ¿Se está trabajando sobre ello de manera adecuada? ¿Hay que empezar a hacerlo? No sé qué te parece ese punto de conversación. Yo creo que hay varios factores causales que hay que abordar, porque una de las noticias del estudio longitudinal que dimos a conocer es el aumento de la pobreza. Sí. Ya que aumentó desde un 7 a un 12%, lo cual es muy importante en una región que siempre encabezaba los rankings de menor pobreza, ¿ya? Y que si nosotros la medimos con campamento y sin campamento, y si uno mete los campamentos, dijéramos, ya lo que hace es que la pobreza aumenta fuertemente, particularmente en la comuna de Antofagasta, ya al 14%. Entonces, lo que tenemos hoy día es un espacio de nueva pobreza, de una pobreza que no existía en Antofagasta en el pasado, ya, o que estaba mucho más, dijéramos, inserta, ¿no es cierto?, en lo que eran los barrios tradicionales, etcétera. Hoy día lo que tiene son 116 campamentos, tiene más de 10.000 familias habitando en esos campamentos, o sea, si uno multiplica por 4 son 40.000 personas, y fíjate que ya es una masa crítica de personas ya que están cambiando los números de la comuna. O sea, alimenta lo que acabamos de estar hablando, sí. La informalidad, el comercio callejero, la pobreza, ¿me entiendes o no? Está impactando fuertemente. Ahora, un 60% de esos campamentos están habitados por familias migrantes recién llegadas, ¿ya? Entonces, yo diría que uno de los temas que requiere ser abordado con urgencia es el tema del aumento de la pobreza. ¿Y qué hacemos para disminuir esa pobreza? Bueno, uno de los temas pasa por lo que estaba comentando el alcalde, formalizar. Ya formalizar muchas de las actividades, como por ejemplo el tema del comercio callejero. Ahí hay parte de la pobreza, ya que hoy día está pegando en Antofagasta. Pero otro factor es que en el último tiempo los salarios han venido depreciándose en Antofagasta, no van de acuerdo con el costo de la vida. Ya el salario nominal, o sea, sin inflación, disminuyó en un 12%. Y si le ponemos inflación, ya el salario cayó en un 16%, ya en la media regional. Ese es un factor de empobrecimiento, pero también otro tema, de endeudamiento. Ya las familias, hay, fíjese, un cuarto y casi un tercio en algunas comunas no llega a fin de mes. ¿Ya? Entonces, la pobreza, ¿no es cierto?, está hoy día muy influida por esta nueva pobreza que hoy día está concentrada en los campamentos y por una caída de los salarios reales que hoy día ha afectado a la región. Alcalde, por favor, sí. Meto la cuchara. A ver. Combino también con datos del censo, donde se muestra que nuestra comuna, la región, pero en la comuna también, ciudadanos chilenos más se fueron de los que llegaron. Tuvimos un decrecimiento de nuestra población que fue compensada por migrantes. Sí. En el fondo, si no hubiésemos tenido esa migración, Antofagasta tendría menos habitantes que en el censo anterior. Así es. ¿Por qué? Porque básicamente
gente de la ciudad migró por mejores ofertas laborales, por mejores ofertas de salud, de educación, de seguridad, y se fueron a ciudades más baratas, y se fueron a Concepción, se fueron a La Serena, se fueron a Santiago. Todos conocemos casos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Lo que tenemos que hacer es revertir las condiciones de la ciudad que generan ese tipo de migraciones. Porque aparte, esas personas que se fueron son personas calificadas, con educación, y las personas que llegaron no necesariamente venían con esos niveles Esas mismas condiciones. de preparación. Claro. Entonces hoy día tenemos más pobreza, pero tenemos 100.000 conmutados viniendo a trabajar nuestros aeropuertos llenos, aviones llenos de gente que viene a trabajar de afuera, y gente local que está viviendo en la ciudad sin trabajo o con peores trabajos y mayores condiciones de marginalidad y pobreza. Entonces tenemos que encontrarle la vuelta a esto. No puede ser que, no nos vamos a quedar mirando cómo se desarrollan esto. Sí. Alcalde, de hecho, lo que usted dice es súper importante. O sea, lamentablemente, esto lo hemos conversado en programas anteriores, esta fuga que hemos tenido considerable de jóvenes profesionales buenos, capaces, que se van a otras ciudades, que se van a Santiago, a otras ciudades más grandes. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué planificación podemos hacer? O tal vez algún incentivo a nivel de gobierno para retener a los profesionales de la ciudad. Tenemos que trabajar mejor. Tenemos que hacer las cosas mejor. Tenemos que hacer que la ciudad sea más entretenida, más limpia, más segura. La calidad de vida más de la ordenada, ciudad. por supuesto. Y tenemos todo para hacerlo. Y en eso estamos empeñados. Yo creo que en corto tiempo ya hemos ido avanzando en ese sentido. También es importante que le ofrezcamos que le comuniquemos al resto de Chile que Antofagasta es un buen lugar para vivir. También somos buenazos los antofagastinos para decir para afuera que acá es todo un desastre. Sí. Y muchas veces pintamos una película bastante peor que lo que es. Pues llegan santiaguinos como aterrorizados por la delincuencia en Antofagasta, y en Santiago es muchísimo más peligroso que acá. Muchísimo más peligroso para acá. Entonces, básicamente tenemos que también empezar a preocuparnos de dar buenas noticias y comunicar las bondades que tiene la ciudad y no solamente los problemas. Yo soy ingeniero comercial, me especialicé en marketing en mi primer año. Uno tiene que vender la ciudad también. O sea, cuando me tocaba, yo trabajaba con los pymes del centro después del estallido, para el estallido. Los comerciantes del centro eran los primeros en andar circulando los videos de las cosas terribles que estaban pasando. Sí. Y después se quejaban de que no venían, faltaban los clientes. Y yo decía, bueno, pero cada vez cuando no pasa nada, o cuando el centro está bonito, cuando está todo tranquilo, ustedes no comparten ningún video. Entonces tenemos que compartir lo bueno que tiene Antofagasta, pero también para dar vuelta a esta imagen y trabajar en solucionar los problemas que tenemos para que la gente que se fue vuelva, la gente que no ha venido se venga a vivir para acá, la gente que está viajando todos los días en avión con los costos ambientales que tiene. Nadie habla de la huella de carbono que tiene tener 100.000 personas viajando todos los meses. Sí. Es pega que tenemos que hacer. ¿Estamos en posición para vender bien Antofagasta, para marketearla bien? Absolutamente, tenemos de todo. ¿Cristian? Bueno, yo comparto con el alcalde en el sentido de que, en el fondo, no hay que hablar puras cosas malas de Antofagasta. Lo que sale en el estudio es que hoy día no hay que partir de cero para solucionar los problemas. Así es. Que hoy día Antofagasta tiene una infraestructura de salud, ¿por qué? Porque nosotros encuestamos a las personas preguntándole cuántas personas que habían necesitado una atención de salud la recibieron. Más del 88%. ¿Cuántas de esas personas tenía cobertura GES auge? Más del 92%. Sí. Segundo, en materia de educación, la asistencia escolar básica y media es bastante alta, dijéramos, ya en la región y en la comuna de Antofagasta. Entonces, Antofagasta hoy día cuenta con una infraestructura, ¿no es cierto?, física y social ya para el desarrollo. Pero, a ver, pero aquí lo que se planteaba, bueno, ¿por qué la gente se va? ¿No es cierto? Yo diría que uno de los temas principales es el costo de la vida. Ya vivir en el desierto, vivir en el norte, ya es caro. Además que hay una actividad, ¿no es cierto?, que una bendición, pero que es una actividad que genera, dijéramos, un aumento de los precios ya de manera importante, que es la minería, y encarece.
ya, y las personas Ojo también... que los arriendos no son más altos que Y, en la- Santiago y hoy la- y día. las personas también buscan, ¿no es cierto?, dónde vivir más barato. Por eso existe La Serena, por eso la Araucanía, una región que es pobre en relación con Antofagasta, ¿no es cierto?, que incluso está hasta en guerra en algunos momentos, ¿no es cierto?, por el enfrentamiento, Sí. ya ganó población. Sí, po. Ganó población. Entonces yo creo que el tema costo de la vida es un tema ya en la región ya y que genera que la conmutación, que genera que las personas prefieren ir a gastar su sueldo porque les alcanza más en otras regiones que instalarse a vivir Acá. en Antofagasta. Sí. Lo que creo, y que el alcalde está de acuerdo, es que efectivamente tenemos que una ciudad que es muy hermosa como la ciudad de Antofagasta, una ciudad que tiene un dinamismo. Yo no sé si ustedes han conversado, ¿no es cierto?, cuando uno compara, por ejemplo, otras ciudades de Chile, con el dinamismo que tiene la ciudad de Antofagasta, que es un centro económico, financiero, donde todo está pasando, donde todo está ocurriendo, versus otras capitales hoy día. Bueno, eso, si uno mejora, ¿no es cierto?, un poco lo que estábamos hablando, de 4 años perdidos, dijéramos, etcétera, ya yo creo que esta ciudad puede ser muy atractiva, ¿no es cierto?, y dejar de perder habitantes. Sí, Alfredo, una de las cosas que también se deslizaron acá en este panel tiene que ver con el costo de la vida. Pero eso va necesariamente tomado de la mano y se apareja con el endeudamiento de muchas familias antofagastinas, para qué decirlo, aquellas migrantes o chilenas que están viviendo en alguna situación como de campamento o algo similar. Eso compromete finalmente la estabilidad también a nivel local, ¿o no? Claro, entonces tenemos una Antofagasta dividida por una imagen de una región superpotencia, por ejemplo, a nivel portuario, minero, astronómico. Ahora se está implementando un corredor bioceánico vial. Entonces, claro, esa es una de cara de la moneda, pero esta es otra. ¿Cómo se busca ese equilibrio para entender lo que estamos conversando? Sí, o sea, nosotros es una realidad, o sea, los ciudadanos antofagastinos, ya, al menos por experiencia, ya he visto, porque me tocó tramitar, gran cantidad de las insolvencias que se han tramitado a nivel nacional vienen de la región de Antofagasta. La región de Antofagasta tiene una alta tasa de endeudamiento por parte de sus ciudadanos. Los ciudadanos acá se endeudan mucho. Incluso algunos que tienen muy fuerte ingreso en la minería, mientras más ingresos, más se endeudan y terminan cayendo en estas ya malas prácticas de endeudarse con las o tiendas de retail o la banca, ¿cierto? Y caen en la insolvencia. Al final esa insolvencia lo que genera efectivamente inestabilidad social, genera descontento, genera esta mala percepción. Y sí, es una realidad, hay una mala percepción de que nosotros acá, por el costo de la vida es alto en Antofagasta, nos encontramos con ese problema. Yo estoy de acuerdo con Cristian, con el señor alcalde, de que acá tenemos que potenciar Antofagasta y promoverla como la capital minera de Chile, y con todos los atractivos, recursos naturales, turismo, tenemos que promoverlo ya, en todas sus vertientes. Yo soy un antofagastino que se fue a Santiago a estudiar y que volvió a Antofagasta, pero yo no he visto la misma percepción por parte de otros antofagastinos que se fueron precisamente porque históricamente vieron a Antofagasta como una especie de puerto industrial. A mí me molestaba mucho, la verdad, esta canción Antofagasta dormida, y que sea siempre Antofagasta con esa percepción de que es un sencillo puerto industrial y que no tiene los atractivos turísticos que tienen otras ciudades costeras como Iquique o La Serena, y eso es falso. Es falso. Antofagasta tiene, por sus condiciones, por su realidad, tiene mucho atractivo turístico. La conexión que tenemos nosotros también con San Pedro de Atacama, que tiene un atractivo turístico a nivel mundial, ¿cierto? Y además el hecho de ser la capital minera de Chile, el atractivo que tiene para la inversión minera. Entonces es sumamente importante potenciar lo bueno que tiene Antofagasta, y en eso comparto con el señor alcalde y con Cristian. A ver, algunos datitos, alcalde, de este estudio longitudinal que nos comentaba Cristian también ahí, que se realiza a nivel académico. El endeudamiento llega al 44% de hogares en la región. Eso va también tomado de la mano con los ingresos a la baja. Acá tengo el dato. La disminución de los ingresos laborales están llegando a niveles pre-COVID. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años hacia atrás. Que claro, Antofagasta hace 6 o 7 años atrás tenía notables y marcadísimas diferencias con el Antofagasta actual, pero pareciera que en algunos casos nos costó avanzar, nos costó el despegue. Su opinión también como exdirector de Cercotec, que ha visto la realidad y conoce el paño en la práctica. Ya, me voy a poner un poco político en este minuto. A ver. Vamos a cerrar una administración probablemente con los peores números económicos desde el retorno a la democracia. O sea, eso es el contexto general. Un país que crece al 2% no puede pretender que sus trabajadores, su familia, porque, ojo, 2%
está casi en línea con el crecimiento de la población. O sea, básicamente el ingreso de las personas no ha crecido nada en el agregado. Y eso es una economía que está estancada por un montón de pésimas decisiones que tomó el gobierno, que se va ahora, espero, o sea, pronto, en algunos meses más, y que hace que el país esté estancado. No hay posibilidad de que las familias paguen sus deudas, cubran sus gastos, se desarrollen con una economía que está parada. Nosotros podemos tratar de que dentro de Antofagasta los números sean distintos, pero el contexto es muy fuerte. El contexto es muy fuerte. Hoy día en la mañana estuve en un seminario de la Sociedad Nacional de Minería, de la SONAMI. Y mientras hablaban, yo iba tomando apuntes de todas las como líneas de desarrollo que tiene Antofagasta hoy. Esto es fresquito, lo tenía guardado en el bolsillo de casualidad. Hoy día tenemos cobre y tenemos litio. Y ya tenemos todo lo que es el desarrollo de las energías renovables y creciendo cada día más. En desarrollo, hidrógeno verde. Corredor bioceánico empieza a funcionar el próximo año. Astronomía. Está todo el desafío que podemos abordar de los data centers, que estamos en conversaciones. Antofagasta va a tener una planta para construcción de satélites en algunos años más, de hecho por la FACH, en Cerro Moreno. Agricultura del desierto, turismo, servicios, educación, un polo universitario. Tenemos una cantidad de posibilidades gigantescas, pero no podemos ir a contramarcha respecto del país. No, el país, o sea, la nave completa tiene que subir y nosotros podemos destacar ahí. Y en ese sentido, a mí me hace mucho sentido, o sea, los números que muestra el estudio para mí están totalmente vinculados al estancamiento económico estos últimos 4 años. Bien, con esa reflexión del alcalde nos vamos a ir a la última pausa de esta noche. Estamos haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión y a la vuelta nos adentramos un poquito más en hablar sobre esta nueva configuración demográfica en Antofagasta. Cómo está aumentando la población, bajo qué términos, bajo qué lógica tenemos que proyectarla también a futuro y cómo se está utilizando la información para dar ciertas bajadas a nivel local, generando un triángulo, imagino yo, virtuoso entre esos datos, entre las autoridades que están de turno gobernando y también con la comunidad como un tercer actor fundamental en ello. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir del otro lado de nuestra sintonía. A ver, Cristian, lo dejamos previamente planteado antes de la pausa. La nueva realidad demográfica en la región de Antofagasta que se entrecruza en algunos puntos, me imagino, con Antofagasta como ciudad o como comuna, ¿no? Entendiendo el rango más local. Tenemos una población eminentemente envejecida en el último tiempo, pero ha tenido también un recambio generacional que viene tomado de la mano con las oleadas migrantes que van llegando. Eso te hace entender el panorama de una manera distinta, por ende la planificación tiene que ser diferente y tiene que ser completamente cercana a esa nueva realidad. ¿Cómo podemos entender este 2025 en una Antofagasta que quiere seguir creciendo, pero me imagino que también puede tener algunas trabas en el camino para crecer de buena manera? ¿Cómo se entiende esto que estamos viendo como fenómeno social? Bueno, desde lo que estaba pasando en la demografía, el alcalde recordaba el último censo, ¿no es cierto?, los datos, ya, y el estudio que nosotros hemos hecho, y uno ve una brecha entre el país que ha envejecido fuertemente, ¿no es cierto?, sobre 70, ya, o sea, hay 70 personas mayores de 65 años, ¿me entiendes?, 70 personas versus, ¿no es cierto?, 100 personas menores de 15 años o menos, ¿ya? Y la población de Antofagasta aparece como una de las más jóvenes del país, 40 y tanto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el factor que hace que Antofagasta aparezca como una región hoy día joven? Claro. Los migrantes. Si usted le quita los migrantes, dijéramos, probablemente vamos a estar en la media, va a aumentar el envejecimiento de nuestra población, tendríamos otros números. Tenemos migrantes jóvenes y los viejos se van. Entonces, lo que hace, ¿Qué realidad dispara? entonces lo que hace es que yo creo que aquí no tiene que entrar la consigna, ¿no es cierto?, y la ideología con respecto a los migrantes. Los migrantes hoy día son, dijéramos, vitamina para una región como la nuestra, que pierde habitantes, que tiene 600 y tantos, 600, que no creció nada, dijéramos, en materia de habitantes, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que nosotros de verdad tenemos que abordar el tema de esta población joven,
¿Cómo la regularizamos a aquellos que no están regularizados? ¿Cómo atraemos a aquellos migrantes, ¿no es cierto?, que tienen más altos estudios, mejores estudios, etcétera? Pero de que necesita jóvenes hoy día, en la región de Antofagasta, necesita jóvenes que no están saliendo de Antofagasta, que están viniendo, Que están llegando. ya, y que necesita ser una región más joven para todos los desafíos que el mismo alcalde estaba señalando. O sea, hoy día eres una región rica en materia de minería, ¿no es cierto? Una minería en expansión que quiere pasar de 5 a 7 millones de toneladas de cobre. Hoy día eres, ¿no es cierto?, el segundo exportador más importante del mundo en materia de litio. Hoy día, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, en astronomía, lideras, ¿no es cierto?, tienen los distritos ya astronómicos más importantes del mundo, todo lo que es el turismo de intereses especiales, etcétera, ¿no es cierto? Eso no lo va a poder liderar, ¿no es cierto?, si no tienes una población laboral en condiciones de trabajar, capacitada, regularizada, etcétera, o si no, nos vamos a tener que acostumbrar a la conmutación laboral por mucho tiempo, porque esas actividades van a traer gente de afuera. Y por eso es tan importante el papel del municipio. O sea, por ejemplo, el tema de la calidad de la educación. Por ejemplo, frente a todos estos desafíos, si nosotros queremos que los jóvenes antofagastinos se suban a ese tren de las oportunidades, requerimos, dijéramos, una educación, no de élite, sino que una educación para el cabro que estudia en las poblaciones, estudia, que sea de muy buena calidad, cosa que él también se pueda insertar en estas oportunidades. Me quiero tomar de eso, alcalde. Ahí Cristian me dejó la caída. A ver, estamos hablando de una población envejecida per se, pero que además tiene una inyección migrante que va rejuveneciendo en el tiempo a los antofagastinos. ¿Cómo adaptar entonces, cómo adaptarnos y cómo adaptar políticas públicas para generar inclusión en el ámbito salud, por ejemplo, y en el ámbito educacional a esta nueva oleada migrante en una suerte de intercambio cultural que sea un win-win, que les permita potenciarse a ellos, pero que en contrapartida nos haga crecer a nosotros como Antofagasta? ¿Cómo es esa visión a futuro que se puede tener? Hoy día los migrantes que están establecidos en la ciudad tienen atención de salud y educación en establecimientos municipalizados todos. De hecho, en educación tenemos chicos que en el fondo no tienen todavía papeles, los atendemos igual, no recibimos subvenciones, los atendemos igual. O sea, al municipio le cuesta porque no recibe subvención, porque no están regularizados. Correcto. Muchísima plata. Y lo estamos haciendo igual, en buena hora. Queremos que los chicos estén en clases, que estén estudiando, que no estén en sus casas, o donde puedan aparte tener vulneración de derechos y un montón de otras cosas. Yo soy un nieto de migrante, ¿ya? La mitad de los antofagastinos no nació acá. La mitad. Sí. Somos una comuna y una ciudad que ha crecido toda su vida a partir de flujos migratorios. Esta ciudad hace 160 años no existía. O sea, todo llegó después de. Y hemos sabido sobrellevar eso a lo largo de los años y ha sido una mezcla, una simbiosis virtuosa. Pero tiene que ser bajo reglas claras y tiene que ser en el fondo, donde fueres, haz lo que vieres. Si los problemas los tenemos cuando la muy mala costumbre, y lo voy a decir en estas palabras, de en vez de buscar un arriendo, ubicas un terreno, te construyes y después espera que el político de turno te firme los papeles y te quedes con el lugar. Y tienes una fila de gente haciendo los papeles, juntando plata, juntando los ahorros y que después ven que le dan la casa al que se tomó el terreno. Si eso nosotros lo logramos encauzar a partir de lineamientos claros, lo mismo que te dije respecto al comercio ambulante, es decir, acá esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Porque uno dice, no, es pobreza. Sí es pobreza, pero también es ahorro que se va a la familia en su país de origen. O sea, nosotros, pues claro, financian a los de acá, financian a los que están afuera, que es parte de los fenómenos migratorios en el mundo. Pero si nosotros establecemos las reglas de que la ciudad se vive dentro de la ciudad y no hacia afuera, que la ciudad tiene que ser en forma ordenada, porque como no tiene el alcantarillado, todo lo que producen esas casas que están en el cerro arriba le llega a las casas cerro abajo.
O sea, todas personas que juntaron plata años para recibir su casa, hoy día se le están aflorando las aguas servidas de los campamentos. Tú no puedes pretender que esas personas que son vecinos que están cruzando la calle les tengan algún tipo de estima. Nada. Entonces, tenemos que lograr que estas personas, generar la oferta de viviendas, por cierto, para que estas personas finalmente puedan optar esta vivienda en el número en la fila en que les tocó. Es un buen punto que ya vamos a reparar en ello también, alcalde. En el número en la fila que les tocó, no por delante, porque eso ahí te genera otro tipo de problemas. Sí. Generando las oportunidades, yo estoy de acuerdo con la regularización. Con la regularización del tema para que efectivamente tengan su carnet, tengan RUT, puedan firmar los contratos de arriendo o lo que tengan, porque si no te generas en un bolsón de una economía paralela donde abunda el abuso. Pero básicamente tenemos que tener una sola ciudad bajo un solo conjunto de reglas que sea predecible, que la gente diga, ok, junto plata tantos años, arriendo tanto, y después tengo mi vivienda y vamos creciendo en forma ordenada. Y hemos estado ha faltado sentido de autoridad por un lado y ha faltado también tener un conjunto de reglas creíbles. Estamos acostumbrados a que cada cual hace en Antofagasta lo que se le antoja. Sí. Esa es la sensación que reina en la te gente, estacionas ¿no? arriba de las veredas, no pasa nada. Te estacionas en un paradero micro, no pasa nada. Te tomas un terreno, construyes una casa, hasta una segunda vivienda, hasta que finalmente entramos con la retroexcavadora y ¿Se fueron. alcalde de Antofagasta en una tierra de nadie donde Bueno, es que eso lo tenemos que cambiar. la Eso ley no, del es- más eso, vivo, del eso, más no despierto? estamos predestinados a eso. Eso es algo que lo podemos cambiar. Y la invitación es a que lo cambiemos, que hagamos las cosas bien de una vez por todas. Porque tenemos lo que le estaba leyendo recién, Sí. estos son oportunidades. ¿Las aprovechamos o nos las farreamos porque no fuimos capaces de hacer lo básico de vida en comunidad? necesariamente, Alfredo, eso va de la mano con sentarse a la mesa a nivel central, golpear también un poco la mesa como Antofagasta, como región y como ciudad, que es tan importante para el país, pero de repente uno siente, y trato de hacer eco de la percepción de la gente, que muchos vecinos a veces nos llaman también a los diferentes programas a través de los medios de comunicación y dicen, ojo, nos sentimos desplazados, nos sentimos postergados y hasta invisibilizados en el poder central a nivel país. Entonces, esa sensación de estar un poco al alero, a la suerte, redunda en que uno puede hacer lo que quiera, total, Claro, no hay como tierra de nadie, ¿cierto? Claro, que no hay una regulación. Hay que hacer un Ahora, cambio estructural, en primer meter lugar, retroexcavadora. sí, en primer lugar, lo que pasó con la cuenta pública del presidente. O sea, no mencionaron a la región de Antofagasta de manera específica. Claro, escuchamos el lindo discurso de la escuela Michilla, de que tuvo Sí. una bonita experiencia, ¿cierto?, en Mejillones, pero no existió un mensaje concreto, algún plan ya de desarrollo en Antofagasta. Quedó bastante ajeno. Nosotros estamos, la verdad, hay una percepción de la ciudadanía en que estamos nosotros en el olvido. Estamos en esa sensación. Yo, respecto a lo que dice el señor alcalde, yo agradezco que exista esta regulación, agradezco que, y es verdad, o sea, acá las cosas no se hacen a la pinta de cada uno. Nosotros nos sometemos a reglas. Y esto es sumamente importante, sobre todo cuando estamos refiriendo al asunto migratorio. ¿Por qué? Porque en materia, por ejemplo, en materia de salud, ¿ya? Ahora tienen que encargarse incluso en asuntos de interculturalidad. Entonces, yo creo que acá hay prioridades y las prioridades están en resolver los problemas que tenemos nosotros en la lista de espera, en las colas que tenemos nosotros en los consultorios, ¿cierto? Esas son las prioridades. Las prioridades urgentes son la necesidad del factor humano, más médico, y no tener que preocuparnos en asuntos también. Si bien es importante considerar las distintas culturas, ¿cierto?, en asuntos indígenas, asuntos migratorios, creo yo que las prioridades, tal vez, no digo el gobierno central, pero tal vez están, por algunos sectores que defienden ciertos asuntos de derechos humanos, están confundiendo las verdaderas prioridades que debe tener un gobierno. Entonces, por lo mismo creo yo de que es importante que no es que el gobierno, no es que las autoridades tengan que adecuarse hacia los distintos grupos, sectores, o entiéndanse, grupos migratorios o los asuntos indígenas, sino que el ciudadano chileno, el ciudadano extranjero, el migrante, tienen que adecuarse y tienen que cumplir y respetar nuestras leyes. Entonces, no es que tengamos que adecuarnos la autoridad a ellos, sino que A la ellos inversa. adecuarse a la autoridad. Cristian, por favor. Oye, yo me quiero vincular con esto de hay que cumplir las reglas. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, hay que cumplir las reglas, pero eso significa también que tiene que haber una respuesta del Estado. ¿Me entiendes? ¿O no? O sea, si no hay respuesta del Estado, es difícil que se puedan cumplir las reglas, porque totalmente. la gente pierde la confianza, la fe en esas reglas.
Y yo lo digo, por ejemplo, en el tema campamento. O sea, hoy día somos la región más atrasada en lo que es la construcción, ¿no es cierto?, el plan de viviendas de emergencia. Así es. Somos la región que menos ha construido. Entonces uno le dice a la gente, no se vaya a los campamentos, pero, ¿me entiendes? Pero el déficit que hay en materia de vivienda hoy día, ¿no es cierto?, en Antofagasta es altísimo, ¿ya? Entonces ahí hay un tema que por un lado, claro, uno quiere que no haya campamentos, ¿no es cierto?, que se cumplan las reglas, ¿ya? Pero por otro lado también se requiere, ¿no es cierto?, que el Estado efectivamente cumpla con su papel, ¿ya? Y eso, y los campamentos de alguna manera es una foto de algo que no ha estado pasando también. Finalmente, alcalde, claro, uno le queda esa sensación de que, por ejemplo, los campamentos es una radiografía de lo que se vive a nivel país, ¿no? Concentrado en un espacio que además está bien alejado, pareciera, de las necesidades, pero que a la vez tiene muchas necesidades. Hay un juego bien paradójico en ello. En base a eso, ¿usted siente que las políticas a nivel local se están diseñando, por ejemplo, a través de la mirada de la comunidad, de las autoridades, de la academia? ¿Se están utilizando bien estos estudios para poder trabajar sobre ello? ¿Se está generando este triángulo virtuoso que yo decía al principio? Cuando se presentó el estudio me tocó estar en el panel, estuvimos comentando sus resultados, y yo agradezco y aplaudo que tengamos datos metodológicamente bien armados, con datos confiables, porque lo peor que nos puede hacer cuando diseñamos la ciudad, cuando tomamos decisiones, es decir, yo creo que necesitamos tal cosa, o yo estoy seguro que la gente pide o quiere tal cosa. El tincómetro acá es la peor manera de poder dirigirnos a lo que nos lleva. Por lo tanto, necesitamos tener información que esté bien armada, números que sean concretos, bien respaldados, cosa que nosotros que estamos tomando decisiones respecto de lo público, estemos bien fundamentados y tomemos decisiones correctas, porque si no nos podemos equivocar medio a medio, con plata que es de todos, con muchas veces cosas que no puedes deshacer, porque ahora uno toma la decisión y después cooperaste, o sea, no tienes cómo echarte para atrás. Entonces, me parece muy bien que tengamos estudios de ese tipo, y el Instituto de Políticas Públicas de la Norte está trabajando súper bien. Yo felicito a Cristian aparte por este trabajo, y necesitamos más información y instancias para conversarlo, para ir digiriendo y para ir tomando decisiones adecuadas. Así que yo estoy muy conforme con esto. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que necesitamos hoy día, hoy día se dice mucho, la región hoy día yo diría que está pasando por una de las décadas en que más recursos ha tenido, sobre todo en el ámbito público. ¿Ya? O sea, en materia de litio, en materia de royalty, ya hoy día es una de las regiones que yo diría que tiene la disposición de recursos públicos más importante, dijéramos, que ha tenido en esta década. Sí. Entonces, pero eso requiere, para aprovechar esos recursos, buenas políticas públicas, no malas. O sea, perfectamente un gobierno podría, dijéramos, acelerar y empezar a construir muchas cosas que muchas veces son elefantes blancos, pero yo creo que hoy día tenemos que tratar con evidencia de tratar de construir buenas políticas públicas. Yo quiero destacar lo que se anunció hace un tiempo, que fue el plan de intervención de la chimba. Yo creo que eso es una visión. O sea, acuérdense, las quemas, cada cierto tiempo se aprobaba un cierre, vamos a poner guardias, después pasaba otro evento, vamos a ir a limpiar, etcétera, ¿no es cierto? Puras soluciones de parche, puntuales. No había una visión, ¿no es cierto?, cómo abordar integralmente el tema. Bueno, y ahí está la oportunidad de que la ciudad pueda recuperar un pulmón verde para la ciudad que lo requiere. O sea, ¿cómo vamos a hablar de sostenibilidad, ¿no es cierto?, que esta es una ciudad sostenible si tienes, ¿no es cierto?, hoy día esa mancha que es la chimba. Bueno, yo creo que lo que anunció hace poco, una buena política pública, el plan integral de la chimba. A mí me da confianza, dijéramos, que alguien plantee desde esa perspectiva, dijéramos, la solución de un problema.
Yo creo que ese tipo de políticas debería multiplicarse Sin en duda. todos los temas de los que estamos hablando, acuerdo. informalidad, pobreza, etcétera. Vamos llegando casi al término de la presente edición de Pulso, agradeciendo por supuesto que hayan estado del otro lado compartiendo y opinando junto a nosotros. Alcalde, muy breve, en honor al tiempo también, no sé si podríamos referirnos también a este tema que ha estado bien bullado en la última semana, el caso CMDS. Ha salido en la prensa y Nobleza obliga también a consultar sobre este concepto de mutuo acuerdo que se habría generado entre el municipio y la ex ahora secretaria ejecutiva de la CMDS, Belgin Cisternas. Si nos puede explicar un poquito en qué consiste este término del vínculo entre el municipio, la corporación y Belgin, ¿qué se entiende por mutuo acuerdo? Y a todas las personas que nos están viendo, Aprovechando la probablemente consulta de la en su gente. mayoría Sí. trabajan en el sector privado y tienen contrato de trabajo. En el mundo público tienes estatuto administrativo, por lo tanto, para una persona cuando se va pasa por sumario y está la desvinculación. En el mundo público no hay indemnizaciones. Cuando tú te vas por un sumario no te vas sin ni uno. Correcto. En el mundo privado existe la renuncia voluntaria, el fallecimiento del trabajador, hay otras instancias. El otro es el mutuo acuerdo y el otro son los despidos. Ujú. Y los despidos son con indemnización, a salvo que, voy poniéndolo en palabras coloquiales, A a grosso salvo que te modo, sí. pillaron robando o porque fallaste, no fuiste a trabajar, cosas por el estilo. O le pegaste al compañero de trabajo, qué sé yo. Ninguna causal, o sea, lo que nosotros teníamos era, de parte de la secretaria general, una responsabilidad de mando. Acá hubo una mala decisión de parte de que era el jefe de comunicaciones, el cual fue despedido, y luego, en el caso de ella, por no tener los controles adecuados y por firmar cosas sin mirarlas bien, le costó la pega también. Eso no califica para decir se va sin indemnización. Pero tampoco califica para necesidad de la empresa, porque nosotros la estamos reemplazando. Por lo tanto, Correcto. llegamos a un mutuo acuerdo y se le pagó lo que correspondía. Punto zanjado. Lo Punto segundo, zanjado. ¿qué va a pasar con ese contrato entre la CMDS y el holding de medios de comunicación? Estamos conversando con ellos para tratar de deshacerlo. Nosotros no estamos conformes, por algo finalmente le costó el trabajo a las personas que salieron, por diferentes motivos, ¿ya? Pero darle tranquilidad también a la gente de que no se ocuparon recursos de salud y educación para campañas de publicidad. Ahí está. No se han pagado ni se van a pagar. Perfecto. Con esa respuesta sobre la mesa vamos cerrando también esos puntos, ¿no?, que estaban ahí pendientes para la comunidad y que se entienda bien y dejarlos aclarados. Agradecemos la presencia del alcalde de Antofagasta, el señor Sacha Rasmilit, Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, y nuestro panelista semanal, el abogado Alfredo Loyola. Hoy conversando sobre desarrollo a nivel comunal y regional. ¿Cuáles son los factores que incidieron en estar como estamos actualmente y cómo se puede potenciar Antofagasta a nivel regional, por supuesto, y haciéndole la bajada local que tanto nos interesa, al igual que ustedes? Nosotros tenemos una cita el próximo viernes a las 20 horas a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Que estén muy bien, que le vaya excelente. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.